nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los privilegios de los vencedores es que ellos suelen escribir la historia y eso permite pasar página sobre ciertos asuntos un poco enojosos. Por ejemplo, la guerra de España contra Estados Unidos 1898. Los norteamericanos llegan, liberan Filipinas y acto seguido se cargan a más de 1 millón de filipinos, en particular a los que hablaban español. ¿A que usted no lo sabía? Bueno, vamos a contarlo. Los Estados Unidos masacraron a más de 1 millón de filipinos a principios del siglo XX, una sexta parte de la población, dice el investigador norteamericano James B. Goodnow. Las víctimas fueron, muy especialmente, los filipinos que hablaban español. Los mataron para asentar el poder estadounidense en la isla. Retrocedamos un poco. En 1898, los Estados Unidos declaran la guerra a España. Washington quiere expandirse y ambiciona las bases navales que le proporcionan Cuba y Filipinas. Desde años atrás, los norteamericanos están alentando los movimientos nacionalistas locales como parte de su estrategia contra España. En el caso de Filipinas, la insurrección de Emilio Aguinaldo viene amparada por los yanquis, que al mismo tiempo atacan a la escasa guarnición española en el archipiélago. En junio de 1898 se proclama la independencia de Filipinas y Aguinaldo es elegido primer presidente. Para asegurar su poder, manda matar a otro rival político, el general Luna. Pero poco le durará la gloria a Aguinaldo, porque enseguida los Estados Unidos se cobrarán la ayuda que le habían prestado. Washington revela sus verdaderas intenciones en marzo de 1901. Apresan a Aguinaldo y le obligan a aceptar el dominio yanqui. Aún más, el presidente William McKinley pretexta un supuesto ataque de rebeldes a Manila y declara la guerra a la recién nacida república. McKinley argumentará que Dios le había indicado que los filipinos eran incapaces de autogobernarse y por eso había encomendado a los Estados Unidos a educarlos y cristianizarlos, a pesar de que las Filipinas llevaban ya 3 siglos cristianizadas por los españoles. Siguiendo la inspiración divina de su presidente, los yanquis entrarán a saco, arrasan aldeas, queman iglesias, profanan cementerios, ejecutan masivamente a los civiles, con particular atención a los que hablaban español, y perpetran en suma un auténtico genocidio. El general Jacob Smith llegó a ordenar la ejecución de cualquier filipino mayor de 10 años. Las matanzas siguieron con el posterior presidente Theodore Roosevelt, Premio Nobel de la Paz. Enfrente, el segundo presidente de las islas, Macario Sakai de León, solo pudo oponer la resistencia de un heroísmo sin esperanza. La población total de Filipinas en aquel momento era de 9 millones de personas. El número de víctimas ascendió a la sexta parte de la población, es decir, casi 1,5 millones de filipinos asesinados entre 1901 y 1913. Una auténtica barbaridad. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Prácticamente desconocida por el público, en particular en España. Prácticamente desconocida, es uno de esos genocidios, digamos, que no se han publicitado en absoluto y que además cuesta entender porque, claro, culturalmente padecemos una colonización sajona y concretamente norteamericana que nos ha venido proyectando a través de los medios de entretenimiento, fundamentalmente Hollywood, del cine, una bondad esencial de los norteamericanos, que ciertamente pueden haber cometido algunos errores, pero que básicamente están siempre en el buen camino en su pelea contra españoles, alemanes, japoneses, rusos, libios, sirios. No como nosotros, que siempre somos los malos. Efectivamente, ellos hagan lo que hagan, son siempre los buenos. Y entonces es difícil entender este tipo de episodios que son verdaderamente atroces. Entre 1 millón y 1,5 millones de filipinos, además asesinados, además con un propósito de evidente limpieza étnica que decimos actualmente, es decir, acabar con aquellos de origen español o más cercanos. Exactamente, sí, porque se apuntó muy particularmente a aquellas zonas y a aquellos grupos humanos más hispanizados.
Y además de una forma completamente descarada. Sí, además sin ningún disimulo. Y hay que tener en cuenta también el tipo de colonización que España llevó a cabo en Filipinas, que fue más epidérmica de lo que fue en América, desde luego, sí. Y por tanto la parte hispanizada de la población era menor, de tal manera que considerablemente menor, ¿no? En América podemos decir que es un continente mestizo, pero absolutamente hispanizado, lógicamente. Pero en el caso filipino no, es un archipiélago de 7.000 islas y era imposible para empezar por esa razón, ¿no? Pero la población, la parte de población filipinas más hispanizada era lógicamente menor, de tal manera que la mortandad norteamericana consiguió su objetivo. De hecho, el idioma se perdió. El idioma español quedó reducido a unas élites culturales y, aparte de todo, también hay que decir que España no hizo absolutamente nada posteriormente por mantener aquello. Así es. España se desentendió por completo del asunto hasta el extremo de que da la impresión de que estaba deseando perder aquello. Pero bueno, esto es otra historia de la que un día hemos de hablar sin ninguna duda. Ahora la pregunta es por qué lo hacen los americanos. Es decir, ellos organizan todo el follón del 98 fundamentalmente porque empieza su expansión, necesitan sus puntos de apoyo naval. Para el mercado asiático Filipinas es fundamental. En Japón se están empezando a penetrar y además con bastante éxito. Filipinas, evidentemente, España le molesta y se meten allí. La cuestión es por qué semejante, tú lo has dicho, limpieza étnica en un territorio que en principio no tenía por qué serles hostil, salvo que no se fiaran de Aguinaldo. Bueno, yo creo que Estados Unidos es el verdadero heredero del imperio español, con un imperialismo absolutamente diferente, distinto, etcétera. Porque, bueno, el español no es imperialismo propiamente, pero, en fin, para entendernos. Porque con la doctrina Monroe, pues aquel América para los americanos que algunos han interpretado con un cinismo no exento de realismo, América para los norteamericanos, que realmente es lo que significaba, pues heredan ese imperio español en América de otra manera, lógicamente, y también el Pacífico, que era aquel lago español, ¿no? De tal manera que su ámbito de expansión es el hispano. Estados Unidos ha venido haciendo siempre todo lo necesario y un poco más para intentar destruir, intentar aniquilar el resto de la cultura, el pozo de la cultura hispana. Lo ha intentado en toda Hispanoamérica, muchas veces a través de la introducción de sectas protestantes, exactamente, sí. Y en el caso de Filipinas de una manera muy, muy directa con la aniquilación. En el caso concreto de Filipinas, es un episodio de la expansión norteamericana por el Océano Pacífico que comienza cuando obligan a los japoneses a abrirse al comercio en el Comodoro Perry en 1853 y a partir de ahí los Estados Unidos se extienden por Midway, después por Hawaii y luego por una serie de archipiélagos que llegan incluso a la Melanesia, en la zona incluso de Nueva Guinea, y Filipinas es un punto esencial, claro, porque es la zona de toda esa parte, digamos, es una zona estratégicamente muy bien situada. De Filipinas, muchas décadas después, saldrán los bombardeos a Corea, por ejemplo. Y aún hoy es un punto clave en el conflicto del Mar del Sur de la China, es decir, que está donde está y desde luego un punto importante, porque me imagino que habrá muchos espectadores preguntándose, pero bueno, ¿y yo cómo es que no me había enterado nunca de esto? Hay un capítulo concreto que examinar sobre la historiografía de este episodio, porque hay fuentes contemporáneas y posteriores que hablan de la guerra, que hablan de la reducción drástica de la población, sobre todo fuentes de religiosos allí presentes y tal, pero en realidad el gran estudio sobre lo que pasó, vinculando una cosa con la otra, es decir, la guerra, la represión, la guerra de Estados Unidos con Filipinas, no de España con Estados Unidos, la represión y la pérdida de población son bastante tardíos, son más bien contemporáneos. Son muy tardíos. A nosotros, quiero decir. Efectivamente, se intentó taparlo por todos los medios. Realmente esta historia de Filipinas es la historia de una gran villanía, ¿no? Si vemos cuál fue la política norteamericana, por ejemplo, hacia el presidente Aguinaldo, que le llevó después, no demasiado después, a comparar muy favorablemente la época española con la ocupación norteamericana y con el colonialismo norteamericano. Aguinaldo incluso posteriormente se arrepintió en público y pidió amistad con los españoles que residían en las islas. Sí, bueno, y acabó apoyando a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Claro, por rechazo a los norteamericanos, porque se sentía profundamente humillado, ¿no? Él decía que con los españoles habían sido súbditos y al final casi ciudadanos, pero que con los norteamericanos no eran más que consumidores de los productos que venían de los Estados Unidos. Entonces, se sentía profundamente humillado. Y si pensamos, por ejemplo, lo que le pasó a su sucesor, a Sakai, ¿no? A Macario Sakai, que lo ahorcan después de prometerle que le iban a dar una amnistía y que le iban a hacer incluso diputado. En fin, es la historia de una enorme villanía la que perpetraron los Estados Unidos ahí. Se ha intentado tapar por todos los medios. Hay que decir que, aunque los grandes medios de difusión han seguido en lo mismo, no les ha interesado en absoluto, ha habido autores norteamericanos, historiadores norteamericanos que sí han entrado a hablar de este tipo de cosas. No obstante, está muy tapado porque tampoco la documentación es exhaustiva, y eso es verdad. Para que nos hagamos un poco idea, lo que sucedió allí, el asesinato de más de 1 millón de personas, se parece mucho
a esas películas que vemos de Vietnam, donde los soldados americanos entran en un poblado, sí, se hacen fotografías con las víctimas, con los muertos. Repitieron ese tipo de comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial con los soldados japoneses. Era frecuente que se fotografiaran con las calaveras de los soldados japoneses, incluso las enviaban a Estados Unidos para tenerlas luego, en fin, en sus casas. Calaveras humanas, estamos hablando de los soldados japoneses. Y esto lo empezaron a... No es que empezara ahí, porque también hay antecedentes con los indios, pero de forma muy destacada y de forma masiva, y que podemos llamar genocida, porque fue una limpieza étnica en toda regla, sucede en Filipinas. Estamos ante un ejemplo de supremacismo blanco protestante, hay que decir, tanto en el caso de McKinley como en el caso de Roosevelt. Supremacismo blanco implícito que se explicita a través de la religión. Y a través de una religión que es muy específicamente, tanto en el caso de McKinley como en el caso de Roosevelt, típico protestantismo norteamericano que ha escogido a Dios, donde Dios ha escogido a los Estados Unidos como nación redentora de la humanidad. Claro, toda la historia... Quiera o no quiera. Sí, toda la historia del destino manifiesto, que está implícita en esta historia, pues lo evidencia. De hecho, en aquel momento hay dos argumentos que sirven para justificar de algún modo el colonialismo occidental, y los dos parten de la misma base, de la superioridad innegable del mundo europeo y occidental sobre aquellos países atrasados, que hoy llamamos del tercer mundo, ¿no? Subdesarrollados y tal. Un argumento dice que, bueno, que como Europa y Occidente en general es superior, puede dominar a esos pueblos y hacer con ellos lo que quiera. Y hay un segundo argumento que, en cambio, digamos, es más humanista, pero no deja de tener una gran carga de hipocresía, y es que se hace por el bien de esos pueblos. No se habla tanto de su explotación, sino por el bien. Y efectivamente llegan a hablar de cristianizar a Filipinas, cosa que venía haciendo España desde el siglo XVI, nada más. Exactamente. Bueno, cosas que conviene recordar, porque muchos hemos olvidado en España que las Filipinas fueron españolas efectivamente más de 3 siglos, que en 1898, un día hemos de hablar de eso con calma, se perdió por nuestra culpa y de una forma infame, todo se ha dicho. Hablaremos de eso, pero que inmediatamente después los que se habían manifestado como libertadores, los Estados Unidos, se manifestaron como unos auténticos déspotas sobre la población filipina, perpetrando un genocidio que con Fernando Paz hoy hemos presentado en una primera aproximación. Fernando, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.